Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Acuario. Bueno, mi queridísimo Acuario, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos en el tema sentimental, Acuario. Vamos a comentar. Vamos a ver cómo están las energías, Acuario. Comenzamos, Acuario, en lo laboral, cambios que se avecinan para muchos de vosotros no estarán muy claros y pediréis más aclaración sobre esto. Acuario, que no estáis trabajando, estás a punto de recibir una noticia de fuera y tú vas a tener dudas de irte o no irte, también te lo digo. Acuario, que tenéis un negocio, cambios que se avecinan que no has buscado, ¿bien? Estos cambios tú no los has buscado. Manéjalos de la mejor forma posible, Acuario, para que no notes mucho ese cambio. Vamos a seguimos, Acuario, con tu economía. Acuario y tu economía. Algo ha cambiado, marca un antes y un después en tu economía, Acuario. Mucho cuidado con las grandes salidas de dinero, sobre todo los Acuario que estéis recién separados. Así lo dicen. Mucho cuidado ahí, ¿eh? Vamos a seguimos. Ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental, Acuario. Vamos a comenzar con los que estáis solteros. Acuario, que estáis solteritos. Has cambiado muchas cosas en tu vida o han cambiado muchas cosas en tu vida porque tú, Acuario, ya te pusiste en la labor de cambiar muchas cosas en tu vida. Pero dicen, todavía tiene que llegar una respuesta más perfeccionada, ¿no? En este caso, Acuario, tienes que llegar a la conclusión de algo. El por qué no se te han abierto los caminos como tú esperabas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Acuario. Solteros. Porque realmente no has cerrado una etapa. Crees que la has cerrado, pero realmente no la has cerrado. Tú puedes cerrar una etapa diciendo no voy a estar más contigo, pero de corazón es verdad lo que sientes y esto es lo que aquí sale. Acuario, la persona de tu vida está ahí, la persona importante está ahí, pero estamos dando muchos palos de ciego en este caso y no ponemos el universo a tono, vamos a decirlo así, a tono para que nos lleve a ese lugar, ¿no? O sea, que estamos dando demasiadas vueltas en nuestra vida. Vamos a ver qué más. Yo sí te digo que esa persona está ahí. Es una persona, Acuario, que lo cambiará todo. Vamos a ver, Acuario, que estáis solteros. Mira, vamos a hacer una más general. Esta es tu inestabilidad, Acuario, tu inestabilidad. Es cierto que hay muchos factores que no se te han puesto a tiro como para que esto cambie. Es cierto que hace falta que se te recomponga algo para que tú puedas, como yo digo, poner ese universo en línea para que te lleve hacia esa persona, ¿no? Entonces, Acuario, hay una inestabilidad en otros aspectos también que no te llevan hacia el cambio, ¿no? Acuario, yo te puedo hablar de que si tú sigues en comunicación con una persona con la cual has tenido algo que no se sabe ni qué es, si es oculto, si no es oculto, tú no vas a poder salir de esta situación.
sea, porque siempre hay algo que te lleva a esa persona. Y dicen que aquí el amor en tu vida está esperando, pero siempre hay algo que te hace retroceder. Siempre hay algo. Cuando tú estás en inicios de cambios y demás, hay algo que te hace retroceder ahí. Vamos a ver qué más. Es necesario que llegues a una, como te he dicho en la primera tirada, a una respuesta más perfecta. Para tú entender muchas cosas del por qué tú no has tenido una relación estable. Entonces, vea por esa respuesta, Acuario, vea por esa respuesta. Vamos a seguir, seguimos, no te me vayas, Acuario, que estáis solteros, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir ahora sí con los Acuario que estáis casados, los que estáis en convivencia y Acuario que estáis de novios. Acuario, casados, en convivencia y novios. ¿Qué cartas más raritas? Llevo observando un tiempo en vuestras tiradas que por una situación la cual podríamos estar viviendo entre comillas, no igual, nos hace recordar algo del pasado. Acuario. Y esto ahora aquí en esta tirada me dice, no es que no esté con la persona, con su pareja, no es que no esté con su pareja. Es que hay un sentimiento de como que hay poca conexión emocional o algo así. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver, Acuario, casados, en convivencia y novios. Han cambiado mucho las cosas aquí en esta historia. ¿Sabéis cuando tú estás dando un golpe en el mismo sitio, siempre en el mismo sitio, así, en este punto, ¿no? Nos vamos a poner en este punto, das, un día, otro, al final vas a hacer un agujero, ¿no? Y esto es lo que ha pasado aquí, ¿no? Es un ejemplo que yo os pongo. Entonces, claro, no es que se haya jugado con la relación, no vamos a decir eso, no, se ha tenido mucha confianza y en cierto modo siempre nos salíamos con la nuestra, ¿no? Entonces es que ha llegado el momento que ya no te sales con la tuya. Y este es el cambio que yo estoy viendo. Entonces, al pasar esto, ¿qué pasa? Claro, ya no siento a mi pareja receptivo o receptiva, claro, si es que ya hay ciertas cosas que no aguanta. Ciertas tonterías que a lo mejor no aguanta. Y esto no quiere decir que sean cosas graves, ni menos graves. Cada uno que lo aplica a su historia. Pero esto es lo que está pasando aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver. Acuario, casados, en convivencia y novios. Si ya esa etapa del pasado pasó, si eso pasó y supiste las consecuencias, ¿para qué vas a buscar otra vez un lío de estos? O sea, ¿para qué?
porque te puede traer las mismas consecuencias, incluso peores. Incluso dicen que podrían cambiar tanto las cosas aquí, que todos los proyectos que tú tenías con tu pareja, Acuario, se pueden ver truncados todos. Truncados. Veo muchos de vosotros que hay algo entre medias aquí que no os deja avanzar en la relación. Vamos a ver. Dudas en lo emocional, dudas en cuando a uno le empieza a llamar la atención otra persona o otras personas en general, malo. Malo porque pues entonces no estaría tan enamorado y tan enamorada si a mí me está llamando la atención otra persona. Aunque yo no tenga nada con esa persona, por lo que yo estoy viendo aquí, no hay nada con esa persona y en todo momento se pone freno, pero ¿por qué pongo yo los ojos en otra persona? Algo falta, ¿no? Algo falta. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que hemos hablado antes, que se han dado la vuelta aquí. Aquí se ha dado la vuelta todo. Todo. Es que es como decir que hagas lo que hagas, me es igual. Como que hagas lo que hagas, me es igual. Que yo me voy a dedicar a mí, a mi persona, a ser feliz, a X, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado con las informaciones falsas que llegan también a la relación, ¿eh? No os creáis todo lo que os dicen. Sobre todo esta persona, amistad vuestra, que iba a hablar de algo que pasó, de una posible relación oculta. Yo os digo, no, esto yo no lo veo claro que esto fuera así. Así que yo os digo, no le deis tanta veracidad a esa información que viene, porque tampoco son así las cosas, Acuario. Entonces yo diría, mantener la calma en este aspecto y decisión que toméis, que la toméis por vosotros mismos. Es cierto que por tu parte, o por parte de uno de los dos, bueno, yo digo por tu parte porque estoy hablando contigo, ¿no? Por tu parte no hay mucho que hacer. Porque piensas que ya está la cosa tan quemada que no puede... que ya no te puedes remover nada. O renacer nada. Pero esto ya, no todos estáis en la misma situación, no todos vais a vivir la misma historia, no todos sois iguales. Así que si no te sientes identificado, Acuario, tú te puedes mirar tu signo ascendente. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje especial del amor, Acuario. No hagas caso de lo que te recomienden los demás. Lo recomendable para ti lo tienes que saber tú. Entonces, esto es lo que te están diciendo aquí. Que tus recomendaciones para tus cosas emocionales, que te las des tú mismo. Que no hagas caso de los demás. Vamos a seguir, seguimos, Acuario, seguimos con la salud, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje especial, ¿bien? Acuario, y tu salud. Avances para muchos de vosotros que habéis tenido problemas con el aparato digestivo. Atención a las mujeres, Acuario, sobre todo las que estéis en estado, quiero que os cuidéis mucho. Las piernas me marcan muchísimo también, Acuario. Pero como siempre te digo, mi queridísimo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir con ese mensaje general.
¿Dónde crees tú que está el triunfo para ti, Acuario? Para ti, mira, cometemos el error todo el mundo de decir, pues yo no sé cómo puede vivir así esa persona, yo sería súper infeliz, pero es que a lo mejor esa persona es súper feliz así. Entonces tú mismo tienes que saber qué es un triunfo para ti. Pero mirarlo para ti, no qué es un triunfo para los demás. Este es el mensaje que te dan, Acuario. Así que cada uno que lo aplique a su historia. Mi queridísimo Acuario, te voy a dar un número 78, 78. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Acuario, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte, nos vemos en el próximo vídeo.